Hola a todos, gracias por la oportunidad de enseñar hoy la palabra para esta reunión de mujeres de marzo 6 del 2021. Voy a estar compartiendo acerca de que no seamos falsas acusadoras y hablar la palabra de verdad. Primeramente quiero darle las gracias por esta oportunidad. Es un placer poder compartir la palabra de Dios y voy a seguir con el tópico que hemos estado trabajando en este año, en el 2021. Comenzamos en enero con el versículo tema que es en Tito, capítulo 2, versículo 3. En enero, Kimberly y María Allen compartieron acerca de que las ancianas sean reverentes. Y yo voy a estar hablando acerca de lo que viene en ese versículo donde dice no calumniadores. Veamos Tito, capítulo 2, versículo 3, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Esa parte donde dice no calumniadores. La gente que calumnia a otros a menudo lo hace con la intención de dividir, pero incluso si esa no fuera su intención, la división siempre es el efecto, ese es el resultado. La calumnia o las acusaciones falsas genera discordia, genera división, crean brechas y barreras entre las personas mediante el uso de la lengua para calumniar. Un acusador es una persona que proclama que alguien ha cometido una ofensa o ha hecho algo incorrecto. En este versículo de Tito se refiere a acusaciones falsas, dar un falso reporte, una calumnia, lo que es muy diferente de dar un testimonio, donde actúas como evidencia que prueba algo. Vamos a estar leyendo en Proverbios, en el capítulo 10, en el versículo 18, y todos estos versículos son de la versión Reina Valera del 960, dice en Proverbios 10:18, el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. ¿Quién es un necio? Un necio no es alguien que está intelectualmente deficiente, no. Un necio es alguien que es moralmente deficiente. Es alguien que ordena su vida de una forma diferente a la voluntad que Dios tiene para él. La calumnia no es parte de las características o de la naturaleza de Dios, sino que por el contrario está siempre listada en las características del hombre natural, en las cosas de este mundo. Siempre va a estar listada con otras características que nosotros debemos evitar. Vamos a mirar en 2 Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 20. 2 Corintios 12:20 dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Fíjense, todos estos adjetivos son contrarios al corazón y a la naturaleza de Dios. Las difamaciones, las murmuraciones, las maledicencias, las calumnias, todas estas van de la mano. Son situaciones que se presentan juntas y siempre son cosas que nosotros debemos evitar, que debemos quitar de nuestras vidas. En Proverbios 12, en el capítulo 22, dice Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y aquí vemos los opuestos. Dios quiere que nosotros obremos fielmente, que andemos a su imagen y semejanza, que cuidemos lo que hablamos. Lo opuesto de un acusador es uno que restituye la paz, uno que reconcilia, uno que unifica. Las palabras pueden causar dolor, pero pueden causar sanidad. Las palabras pueden causar condenación, pero también pueden causar bendición. Nosotros queremos mantenernos lejos de ser calumniadores. Como dicen, no seamos calumniadores. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues muy fácil, reemplazamos la calumnia con la verdad. ¿Y qué otra cosa es verdad? La palabra de Dios es verdad. Dios quiere que actuemos fielmente, que caminemos en su voluntad y que andemos como Cristo anduvo, que cuidemos lo que hablamos y que seamos fieles. En Efesios, vamos a mirar ahora en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 31, donde dice, quítese, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Pablo dice, quítese de vosotros. Pablo dice, deshazte de eso, échalo afuera, que no actuemos o andemos de esa manera. Y tiene mucho que ver con el proceso de la renovación de nuestra mente. Nos quitamos algo y ponemos otra cosa. ¿Qué tendríamos entonces que poner en su lugar de calumnias, en el lugar de los chismes, en el lugar de las difamaciones? Fíjense, vamos a leer otro versículo en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 11. Primera de Timoteo 3, 11, donde dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. ¿Se dan cuenta? Dios es muy simple, te dice, no hagas esto, sino esto. No seas calumniadora, sino sé sobria, fieles en todos, honestas, que seamos honestas, que cuidemos lo que decimos y lo que hablamos. ¿Cuál es la mejor manera de ser fieles? Sino asegurarnos que cuando hablamos, hablemos la palabra de Dios. Dios engrandeció su nombre y su palabra por sobre todas las cosas, como dice el Salmo 138:2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Fíjense, y esa palabra es nuestra. La mejor manera de asegurarnos que no seamos calumniadoras es que hablemos la palabra de verdad, la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nuestra comunicación está basada en la palabra de Dios, nosotros podemos ver sanidad, podemos ver poder, podemos ver amor, podemos ver crecimiento, podemos ver cosas completamente opuestas a la división y a la condenación. Vamos a estar comentando 3 puntos que pueden ayudarnos a mejorar nuestra comunicación. Son cosas que he tratado de poner en práctica en mi vida y pienso que ustedes también pueden hacerlo. Y es que la palabra que digamos sea a su debido tiempo, que verifiquemos y que oremos. Vamos a hablar de la palabra a su tiempo y me gustaría leerles el Proverbios capítulo 15, versículo 23, donde dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Cuán buena es cuando alguien nos dice un consejo. Estoy segura que ustedes alguna vez han experimentado un consejo en ese tiempo preciso, en el momento que lo necesitaban, o incluso una corrección que nos ayuda a enderezar el camino, o a gente que viene y te hace alguna pregunta, o gente que viene y te pide ayuda. Nosotros no podemos tener miedo de responder o de actuar, pero nosotros debemos ser responsables de lo que hablamos porque es muy importante que nosotros escuchemos, que nosotros verifiquemos, que nosotros sepamos, le preguntemos a Dios, por el momento en que debemos dar una respuesta. Fíjense que Proverbios 22:17 dice, vamos a estar hablando ahora de la verificación, en Proverbios 22:17, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Si nosotros queremos verificar, si nosotros queremos chequear, vamos a aprender a escuchar. En Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Sí, debemos dar una palabra en el tiempo preciso, pero también debemos verificar. Si queremos realmente ayudar a otros, entonces tomemos tiempo para escucharlos. Tomemos tiempo para escuchar qué es lo que tienen que decir, para escuchar su corazón, para escuchar su necesidad, para escuchar incluso lo que tengan para enseñarnos. Verificamos y luego actuamos. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y estoy segura que ustedes conocen muchas personas que cuando hablan sanan, que cuando hablan tú te sientes que es Dios hablándote a través de ellos. Eso es lo que nosotros queremos ser. Nosotros no queremos ser calumniadoras, nosotros queremos ser fieles, honestas. Y el tercer paso que podemos tomar en práctica es orar. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Oremos los unos por los otros. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. So que nuestra palabra sea a su debido tiempo, verifiquemos, escuchemos y después actuemos. Y lo más importante, estemos en una constante comunicación con Dios. Oramos, le preguntamos qué hacer y Dios nos va a responder. Cuando estaba estudiando, llorando a Dios acerca de esta enseñanza, pensé en el ejemplo, hay muchas mujeres en la Biblia de las que pudiéramos hablar, pero estuve pensando en el ejemplo de María, porque fue una mujer muy joven, con un llamado muy grande de parte de Dios. Ella concibió un niño por el Espíritu Santo, siendo virgen, sin tener relaciones sexuales con su futuro esposo. Piensen ustedes por un momento si ella pudo haber sido objeto de calumnias, difamaciones. ¿Piensan ustedes que ella estaba en boca de los chismosos, de las chismosas? Imagínense que uno de nosotros está en esta posición hoy en día. Uno lo primero que hace es, oh, ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿Que no me van a creer? ¿Qué van a decir? ¿Cómo me van a juzgar? Entonces ahora pongámonos por un momento en los tiempos de María. Era mucho más difícil. Ella podría haber sido apedreada por estar embarazada antes de casarse. José pudo haber pensado que María tuvo una relación extramarital con alguien más o una affair, pero ella no se detuvo a pensar esas cosas. Vamos a ver qué fue lo que ella le respondió cuando el ángel le dio la información y vamos a estar leyendo en Lucas en el capítulo 1. Vayamos a Lucas capítulo 1, versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras, en el versículo 29, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Imagínense que si llega alguien y te dice, oh, tú bendita entre todas las mujeres, Lisbeth, el Señor está contigo. Por supuesto que yo me voy a quedar, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Lo mismo le pasó a ella. Ella era un ser humano como tú y como yo. Y dice, ¿qué saludo es este? En el versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. En el versículo 34, adelantamos un poco y dice, entonces María al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y en el 35 responde, por supuesto, pues ella no había tenido ningún tipo de relaciones sexuales y dice, ok, voy a tener un hijo, ¿cómo va a ser esto? Versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. 36, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Versículo 37, y esta es la clave, porque nada hay imposible para Dios. Fíjense que el ángel le dice esto y inmediatamente en el versículo 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. ¿Cómo pudo María dar, ante esta noticia de que vas a concebir del Espíritu Santo, de que vas a tener un hijo, de que va a ser el Hijo de Dios? ¿Cómo pudo ella dar esta respuesta? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Porque ella conocía las promesas, porque ella conocía las escrituras, ella sabía de las profecías y eso lo podemos saber si continuamos leyendo el capítulo 1. Ahí vamos a ver cuántas veces ella hace menciones a las profecías, a las escrituras, a la palabra de Dios. Ahorita no tenemos tiempo para ir sobre todo el capítulo 1, continuar más adelante, pero lo pueden hacer ustedes y esa es la clave. ¿Cómo ella puede decir eso? Porque ella conocía las escrituras. Imagínense si María se para por un momento a pensar, ¡ah! Los calumniadores, los chismosos, los difamadores. Ella se hubiese perdido la oportunidad de ser la madre del Hijo de Dios, de Jesucristo. Pero ella creía en las escrituras, ella estudiaba las escrituras, hablaba de las escrituras. Y por eso tiene una parte tan importante en la historia de la cristiandad. Si nosotros queremos andar de forma reverente, nosotros debemos mantener los pensamientos de Dios en nuestros pensamientos, alimentarnos de su palabra y hablar su palabra. Somos sus hijos, Dios nos ama y Él quiere que nosotros caminemos en su amor y caminemos viviendo su palabra.
Para terminar, vamos a leer Efesios 4:29, donde dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Fíjense, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Este es el deseo de Dios para nosotros. Falsas acusaciones, murmuraciones, calumnias, todas esas son palabras corrompidas. Que no salgan de nuestra boca. Mantengamos la palabra de Dios en nuestros corazones para que de esa manera las cosas que salgan de nuestra boca, las cosas que digamos de otros, sean productivas, sean verdaderas, sean edificantes. Dios los bendiga.